Muy buenos días, iglesia. Hoy es un día muy especial. Como pueden notar, ya estamos haciendo pequeñas cosas desde nuestro local de reunión y eso es muy especial. Nosotros confiamos en que vamos a poder en poco estar reunidos otra vez físicamente. Es algo que sabemos que extrañamos, que todos hemos echado de menos y amamos esas cosas, el vernos físicamente. Tal vez inicialmente no vamos a poder abrazarnos ni saludarnos, pero seguramente vamos a poder estar más cerquitas. Estamos haciendo pruebas, de hecho, y creo y confiamos que vamos por buen camino. Entonces, por ahora, les pido que no se desconecten, que sigan ahí conectados a través de la pantalla, a través de sus dispositivos, y espero que juntos podamos pasar esta mañana nuevamente un buen tiempo meditando en la palabra de Dios. Quiero invitarles, sin más preámbulo, a que vayamos a Mateo capítulo 5, versículo 5, y dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Es la tercera charla de la serie basada en el Sermón del Monte y más precisamente las bienaventuranzas. Esta mañana enfocaremos en el versículo 5, pero necesitamos retroceder un poco y recordar la forma en cómo Jesús introdujo las bienaventuranzas o simplemente introdujo lo que conocemos como el Sermón del Monte. Entonces, ahí en el capítulo 5 de Mateo, desde el versículo 1, vamos a leer hasta el 5, y nos dice que viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Necesitamos mirar la secuencia que existe hasta aquí. Pero claro, nosotros desde el versículo 3 en realidad hasta el versículo 13 vamos a ir notando que hay un hilo que une cada una de esas bienaventuranzas. Es decir, no fueron ahí puestas o mencionadas al azar, sino que hay una armonía impresionante, que hay una armonía que es maravillosa, que une a todas ellas con un solo propósito o en un solo propósito. Pero miremos rápidamente la secuencia hasta aquí o esa unidad hasta aquí. Lo primero que leemos es: bienaventurados los pobres en espíritu, los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Eso es lo primero que leemos y eso es bien importante. Y saben, esta no es una forma deliberada en que Jesús pudo iniciar su discurso, sino que es la única forma posible de hacer que todo lo demás tenga sentido. Si nosotros no entendemos nuestra pobreza espiritual, nada de lo que leamos a continuación va a tener un significado, va a encontrar un sentido. Reconocer la pobreza espiritual es el comienzo de todo. Es el punto de partida hacia nuestra vida con Dios, hacia nuestra reconciliación con Dios, hacia nuestra paz con Él. Uno no puede entender y por ende tampoco puede aplicar los principios o la ley de Dios a su vida si antes no ha reconocido su pobreza, su bancarrota espiritual. Y espero que tú ya has dado ese paso, que tú ya hiciste la paz con Dios, que Dios te ha guiado a través de la Escritura, tal vez a través de esos espacios en los que has tenido la oportunidad de escucharnos, de escuchar la palabra de Dios, que tú has reconocido tu bancarrota espiritual y que has abrazado gratuitamente el regalo que Dios te ofrece a partir de la muerte de su Hijo en la cruz, y que esta mañana junto conmigo puedes decir: yo soy bienaventurado, soy dichoso, soy afortunado, porque cuando estaba en bancarrota espiritual, Jesús pagó la deuda por mí. Y saben, eso tiene mucho sentido porque, como Jonathan lo mencionó el domingo pasado, las palabras de Jesús fueron dirigidas primeramente a sus discípulos. Ellos eran los únicos que podían entender esta realidad. ¿Por qué? Porque ellos habían decidido seguir a Jesús.
las personas que dan el primer paso son las únicas personas que pueden entender todo lo demás. Aunque era muy temprana la experiencia de los discípulos con Jesús, en sus corazones ellos habían tomado la decisión de seguirle y por eso podían entender sus palabras y abrazar esta nueva realidad en la vida. Entonces, es verdad que las únicas personas que pueden conocer esta bienaventuranza, este gozo, esta dicha, son las personas que saben que no pueden vivir de esa manera por sí mismas, que no pueden hacerlo solas y que peor aún, ni siquiera pueden hacer un poquito. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando uno se encuentra en esa condición? Depende, lo único que le queda, lo único que nos queda es depender de manera total de Jesús. Entonces, todo comienza por reconocer nuestra pobreza espiritual. Lo segundo que leemos es: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados o recibirán consolación. Y saben, eso no es solamente una paradoja interesante, sino una secuencia maravillosa, una serie de eventos maravillosos. Y quiero usar un ejemplo para tratar de ilustrar esta bella realidad y tú me vas a ayudar. Tengo una pregunta. ¿Alguna vez has deseado algo de manera muy especial, pero a la vez sabes que es imposible tenerlo? ¿Sabes que es imposible alcanzarlo? Es más, sabes que nunca lo vas a tener en tu pensamiento. Piensas en eso y dices: wow, esto es simplemente un ideal, pero nunca va a ser realidad en mi vida. ¿Has tenido ese tipo de sentimiento? ¿Tienes ese tipo de sentimiento? Entonces, antes de que hagamos la conexión, quiero que noten hasta aquí nuevamente la secuencia completa hasta aquí. Los pobres en espíritu son personas que, como no pueden alcanzar la salvación por sí mismos, ¿qué hacen? Se lamentan, lloran por su miseria, lloran por su realidad, lloran por su pobreza. Pero son esos mismos que una vez al aceptar su miseria espiritual reciben el regalo de la salvación gratuitamente y ahora lloran de gozo. Esa puede ser una bienaventuranza inmediata que no tenemos que esperar. Es algo que puede ocurrir y cambiar en el mismo instante en que nosotros abrazamos el regalo de Dios. El rey David alababa a Dios porque, como él dice en uno de sus salmos, había cambiado su lamento en baile, en danza, en canción. Y Dios puede hacer eso mismo una vez nosotros reconocemos nuestra pobreza espiritual. Lloramos porque no podemos hacer nada para solucionarlo, lloramos de tristeza, pero luego podemos llorar de agradecimiento, de gozo, porque Él cambia esa realidad. Entonces, cuando hemos entendido eso, ¿qué hacemos o cuál es nuestra reacción inmediata cuando recibimos ese regalo que era tan preciado que en algún momento pensamos que no lo podíamos recibir, pero alguien lo pone en nuestras manos de repente? Pues lloramos de felicidad, de dicha, porque eso ocurre. Y entonces somos bienaventurados. Y luego en el versículo 5 leemos: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Hemos dicho varias veces que esto es una contradicción desde nuestro punto de vista. Desde la humanidad es algo que no tiene mucho sentido, porque decimos o pensamos que ser manso es el equivalente a ser mensos. Y los mensos llevamos del bulto. Y perdónenme lo coloquial que puedo ser en este punto, pero es así como nosotros pensamos. A los mansos no nos va bien, a los mansos nos ven la cara. Pero por favor, no perdamos la esencia de lo que Jesús nos está señalando. ¿Cuál debería ser la actitud de una persona que no merecía nada, que ha llorado su desdicha, que ha llorado por su miseria, pero que ahora lo tiene todo y que además ha llorado, ha derramado lágrimas de dicha por esa nueva realidad? Créanme, una persona que ha pasado por ese proceso, que ha entendido su realidad, ahora es una persona mansa,
Es una persona humilde, es una persona que sabe y entiende que no tiene nada de qué gloriarse. Es una persona que entiende que lo recibió gratuitamente sin usar la fuerza, sin tener que pasar por encima de otros. Eso es interesante y por eso nosotros necesitamos ver ese hilo y necesitamos no perder ese hilo. Esa es una persona que ha entendido que las cosas no se obtienen pasando por encima del resto y que el verdadero gozo y la verdadera dicha no se encuentran en ganarlo ni merecerlo, sino en aceptarlo y recibirlo, y por ende son humildes, son mansos. Si nosotros entendemos el primer paso, entonces lo demás no resulta tan difícil de comprender. Y por eso, iglesia, amigos, insisto, todo comienza cuando reconocemos nuestra pobreza espiritual. De ahí parte todo lo demás. Y si quieres saber más acerca de esta pobreza de la que estamos hablando, puedes ver la primera charla de esta serie en nuestra página de Facebook con fecha del 4 de octubre. Pero todo comienza cuando reconocemos nuestra miseria espiritual. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los humildes, no los orgullosos. Los orgullosos pueden perderlo todo. ¿Por qué? Porque quieren hacerlo a su modo y nunca lo lograrán, especialmente delante de Dios. Y aun cuando se les ha ofrecido, aun cuando Jesús lo ha puesto al alcance de todos, ellos no lo recibirán, porque quieren ganarlo, porque quieren obtenerlo. Entonces, analicemos un poco de fondo el versículo 5. La palabra clave que leemos ahí en el versículo 5 es manso. Y es también la palabra humilde. Son sinónimos en ese contexto. Bueno, son sinónimos. Entonces, lo que necesitamos ver o considerar ahora es qué es lo opuesto a humildad, qué es lo opuesto a manso. Y lo que encontramos es orgullo, es altivez que se traduce en autosuficiencia, que termina en autosuficiencia. Y Jesús está diciéndonos que las personas que entran a su reino son los que son humildes, no los orgullosos. Y saben, es que no tenemos nada, absolutamente nada de qué sentirnos orgullosos una vez reconocemos nuestra pobreza espiritual. Espiritualmente, ¿quiénes van al cielo según nuestro pensamiento o el pensamiento común? Los buenos, los santos. Pero Jesús dice, no, eso no es así. De hecho, ellos son los que más tienen problema, porque creerse de esa manera los lleva a rechazar el ofrecimiento gratuito que Jesús nos ofrece. Emocionalmente, ¿quiénes deberían ser dichosos? Pues los que pueden reír por su fortuna, pero no o nunca los que lloran por su miseria. ¿Y qué si hablamos de los mansos? Para nuestra mente o el pensamiento común, los rebeldes, los que se toman la justicia por mano propia, ellos serían los únicos candidatos a alcanzar algo de dicha, porque han peleado por obtenerla. Pero Jesús dice, no, esa no es la forma de encontrar esa dicha. La forma de encontrar esa dicha, de llegar a esa dicha, es siendo mansos. Y lo segundo que necesitamos entender, que necesitamos considerar, es la realidad de las primeras personas que recibieron este mensaje. ¿Quiénes eran ellos? Eran judíos. Pero más que eso, eran judíos esclavos. Ellos habían perdido su autonomía como nación. Sus tierras, la tierra que Dios mismo les había prometido, que les había entregado, había sido invadida y ahora ellos no eran independientes, sino dependientes de Roma. Y como esclavos que eran, esperaban con toda razón un Mesías que los liberara. Entonces, por eso es que Jesús no solamente habla de ser mansos, sino que también habla de una heredad que ellos en ese momento sentían que habían perdido. Y eso vamos a ampliarlo un poquito más. Pero, ¿qué grupos existían o quiénes esperaban en realidad
por ese Mesías, había varios grupos en ese contexto. Estaban los fariseos, por ejemplo. Ellos esperaban un Mesías que trajera paz o libertad para que ellos pudieran seguir con sus cultos religiosos, con toda su liturgia, según la ley judía. Pero también estaban los celotes, también estaban los esenios, y habían otros grupos que tenían algún tipo de influencia, no solamente religiosa, sino también incluso política. Y los celotes, de hecho, eso es interesante, dentro del grupo de los 12 discípulos había un celote, por decirlo de alguna manera, un guerrillero del primer siglo. Y eso es interesante, un revolucionario. Un revolucionario que entendió que la verdadera revolución no está en la fuerza militar, que no está en la fuerza física, sino en la capacidad de perdonar y amar al prójimo como a sí mismo. Eso es impresionante, eso es poder, eso es dinamita pura en realidad. Ese es el poder del Evangelio. Entonces, para ser más precisos, aunque existían otros grupos esperando por el Mesías, vamos a enfocar en estos dos primordialmente. Los fariseos que esperaban que el Mesías lo librara de la esclavitud romana mediante algún tipo de milagro, algo sobrenatural, y los celotes que deseaban un rey militar. Eso era lo que ellos esperaban, un rey de guerra, un hombre de guerra. Su objetivo era una patria independiente del Imperio Romano mediante la lucha armada, y por eso esperaban un líder político militar. Pero Jesús les está hablando y les dice: no es a través de las armas, no es a través del uso de la fuerza, son los mansos. Pero no solamente habla de la condición, de lo que se necesita para entrar al reino de los cielos, sino que también habla del fruto y la recompensa final. Habla de una heredad. Entonces, ¿por qué Jesús habla de una heredad también? Porque la urgencia para todo judío es volver a la tierra, es volver a su tierra, la que perdieron, de la que tuvieron que salir. Pero Jesús les está dando un mensaje de consuelo aquí. Por eso Jesús dice: bienaventurados los mansos, porque solo de esa manera heredarán la tierra. En pocas palabras, ustedes no recuperarán su patria pasando por encima de Roma, no matando a soldados romanos, no siendo más fuertes que el resto. Ustedes solo encontrarán el verdadero gozo, la verdadera herencia, siendo mansos, siendo humildes, como lo fue Jesús. Y escuchen esto, por favor. Si nuestra libertad espiritual fue otorgada y solo es posible por la humildad que demostró Jesús, entonces todo lo demás debe ocurrir en esa misma medida, en la medida en que Jesús lo estableció, y no existe otra forma. La palabra griega que define manso es spraus, y tiene la idea principal de una persona que es cálida, que es amable, que es agradable, una persona que es suave. ¿Sabes tú lo que es tratar con alguien así? ¿Con una persona suave? Espero que sí. Y si tú has tenido esta experiencia, se siente genial. Se siente genial hablar, pasar tiempo con alguien que es amable, que es cálido. El mundo en realidad necesita más personas así. De hecho, todos los creyentes, los verdaderamente hijos de Dios, deberíamos tener esa cualidad. Deberíamos ser personas humildes, personas suaves, personas amables en su trato con otros. Eso es lo que recibimos de Jesús, eso es lo que deberíamos dar a otros. Escuchen esto mismo en las palabras del Señor Jesús. En Mateo capítulo 11, versículo 29, Jesús dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde. Jesús fue eso mismo, manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué tan lejos está el descanso para nuestras almas, para nuestros corazones que sufren, para nuestra mente que todo el tiempo está sufriendo a causa de todas las cosas malas que pasan en nuestro alrededor? Jesús dice: sean mansos y humildes y van a encontrar descanso para sus almas. Eso es maravilloso.
La humildad es un rasgo predominante de Jesús y por ende debe ser también la de sus seguidores. Aquellos que han reconocido que no se gana, sino que se recibe, deben mostrar lo mismo a otros. Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 8, esto es en las palabras del apóstol Pablo, pero en referente a la actitud que mostró Jesús. Pablo dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Y noten en qué consiste la humildad. En estimar cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya, pues, en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. ¿Notan? Un servidor, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Naturalmente los judíos odiaban a los romanos y no era para menos. Ellos habían sufrido mucho a manos de ellos, tenían todos los argumentos para querer desaparecerlos. Pero Jesús mostró que la fuerza del amor es mayor que la fuerza física y que es verdad que la blanda respuesta puede quitar y calmar la ira y que por sobre todo los mansos son su deleite y que Jesús se agrada en ellos. Salmo 25, versículo 9, dice, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera, su camino. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 5 y 6, dice, asimismo ustedes, jóvenes, estén sujetos a los ancianos y revístanse todos de humildad unos para con otros, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humíllense pues bajo la mano poderosa de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Y nuevamente, por favor, lean conmigo en Mateo capítulo 23, esta vez versos 11 y el 13, el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y noten lo que dice el versículo 13, mas ay de vosotros. Eso es una sentencia, eso es un juicio, es una realidad para ellos. Dice más, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Y peor aún, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¡Wow! Eso es fuerte. Como podemos notar, Jesús no solo se identifica con los mansos, sino que en igual medida muestra su rechazo, su desaprobación por aquellos que son altivos, orgullosos y soberbios. En realidad, eso es un mensaje fuerte en contra del orgullo de los fariseos y de los escribas y de cualquier otra persona que se autoenaltece. Y la razón por la que Jesús es tan vehemente a la hora de atacar el orgullo en el corazón del hombre es por una simple razón. Porque no se entra al reino de los cielos estando erguidos, sino con un corazón humilde y sencillo. Es así como entramos al cielo. El orgullo no solo nos aleja de entender el mensaje, sino que también constituye una piedra de tropiezo para otros. Podríamos decir que necesitamos inclinarnos un poquito, agachar nuestra cabeza un poquito para poder pasar la puerta que nos conduce al reino de los cielos. Eso tiene sentido. Entonces, la pregunta que nos hacemos ahora es, y que debemos responder, es ¿por qué, si Jesús es tan claro con eso de la importancia de la humildad, de ser mansos, ¿por qué nos resulta tan difícil de vivirlo y de entenderlo? La razón principal que encuentro puede ser que no hemos entendido el verdadero significado de la humildad. La humildad, la mansedumbre, nada tiene que ver con cobardía. La humildad nada tiene que ver con falta de coraje, nada tiene que ver con debilidad. Al contrario, es poder, pero es poder bajo control. Como ya lo mencioné, Strauss no es cobardía,
Mansedumbre no es cobardía, es gentileza, es amabilidad y no es debilidad. ¿Ustedes han conocido a Jesús mediante las Escrituras? Espero que sí. Pero quiero hacerles un par de preguntas más aquí que espero que ustedes respondan conmigo. ¿Ustedes pueden ver a Jesús como alguien débil? Según el relato de las Escrituras, lo que nosotros leemos en los Evangelios y de la escritura de los autores bíblicos, ¿ustedes ven a Jesús como una persona, como un hombre cobarde? Digo, si has leído las Escrituras, esa es la idea que te hace de Jesús, la idea de alguien cobarde a causa de su debilidad. Yo no veo a Jesús, no encuentro ese Jesús en los Evangelios. Jesús fue todo menos una persona débil o cobarde. Nada de eso. Pero en cambio, ¿lo han visto ustedes como alguien amable? Yo sí lo he visto, lo veo por todos los Evangelios. Y si pudiésemos preguntarle a la mujer que estaba a punto de ser apedreada, seguramente ella nos hablará de la amabilidad que tuvo Jesús para con ella. La mujer que se encontró a Jesús y que dialogó con Jesús mientras sacaba agua, ella puede hablarnos de la amabilidad de Jesús. ¿Ustedes han visto a Jesús como una persona suave, tierna y delicada? Yo sí. La he visto a lo largo de todos los evangelios y los escritos bíblicos. Los niños a quien Él sostuvo en su brazo pueden contarnos acerca de esa verdad. ¿Han visto a Jesús como alguien manso y actuando como alguien que tiene el poder bajo control? Yo sí lo he visto y lo veo en los evangelios. ¿Y saben una cosa? Si nosotros pudiéramos preguntarle a Malco, el soldado romano que estuvo presente cuando arrestaron a Jesús en el monte, él puede hablarnos del poder bajo control que manifestó Jesús. De hecho, él volvió a colocar una oreja en su sitio. Pedro no tenía poder bajo control. ¿Por qué? Porque Pedro sentía que los mansos no heredarían la tierra, no heredarían el reino, sino que era mediante la fuerza física y la guerra. Pero Jesús en ese instante mostró evidencia de esto, dio evidencia de lo que está enseñando en el Sermón del Monte. Son los mansos, son los humildes. Y tomó la oreja de este hombre y la puso en su lugar. Eso debió haber sido una lección impresionante. Así que, si ustedes quieren ver a alguien que mostró poder bajo control, ese es Jesús. Entonces, ¿lo notan ahora? El reino de los cielos es de los mansos porque su rey es manso, es humilde, es cálido, es gentil. Y si Jesús no hubiese sido así, manso y humilde, usted y yo no estaríamos escuchando estas palabras. ¿Por qué? Porque seguramente su justicia ya nos hubiese borrado. Es sencillamente, y es por esa sencilla razón, por la humildad de Jesús, que nosotros podemos encontrar esperanza, que nosotros podemos encontrar significado. Además, si usted no encuentra estas palabras simples aún, es por una sencilla razón. Quizás es porque usted no ha reconocido su miseria espiritual aún. Si los romanos les habían dado razones suficientes a los judíos como para que eso los odiaran, usted y yo le hemos dado razones, motivos suficientes a Jesús como para que nos borrara. Esa es una realidad. Pero aún así usted y yo estamos respirando, aún estamos vivos y aún podemos aprender del amor de Dios. ¿Por qué? Porque Él fue, es y será humilde y su poder siempre estará bajo control. En síntesis, iglesia, ser mansos es humillarnos delante de Dios primeramente, vaciarnos delante de Él, seguir con la primera idea. No hay nada que podamos hacer por cuenta propia, de modo que confiamos en Jesús, nos humillamos ante Él, reconocemos nuestra debilidad. Debemos recordar que al menos que conozcamos a Jesús y tengamos una relación con Él, estaremos listos para aplicar estos principios. El Sermón del Monte es eso.
Jesús diciéndonos, vivan como ciudadanos del reino. El apóstol Pablo dijo, y con esto quiero llegar a la conclusión esta mañana. El apóstol Pablo dijo que la mansedumbre, el ser humildes y mansos, es un fruto del Espíritu Santo en la vida del creyente. No es algo que el creyente produce por su propia cuenta, sino que Dios lo produce en él. El Espíritu Santo lo hace a medida que nosotros dejamos que Él gobierne en nuestro corazón, en nuestro interior. Dios lo hace en nuestro interior de manera que después se puede exteriorizar en el trato y se refleja en el trato que nosotros damos a otros. En Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y luego, en el versículo 23, dice mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Iglesia, todo es un fruto, todo esto es un fruto que se gesta en el terreno de la pobreza espiritual. Es ahí donde germina. No puede germinar en otro lugar, no puede ser sembrado en otro lugar, sino en el terreno de nuestra pobreza espiritual. Todo comienza ahí. Allí mismo donde hemos llorado nuestra desdicha y donde Dios ha comenzado una obra maravillosa. Allí donde nace una promesa que fue dada a los hombres desde el comienzo de la humanidad, la promesa de que efectivamente vamos a heredar la tierra. Es que la tierra fue hecha para nuestro provecho. Dios se encargó de que todo estuviese en orden para nuestra sobrevivencia y luego sí nos puso ahí. Y aquí Jesús nos está prometiendo eso. Los que entran al reino son los que heredan la tierra nueva y el cielo nuevo. Esto es algo que no solo es dado a los pobres de espíritu, que es solo dado a los pobres de espíritu, a los que han llorado su desdicha y que ahora son mansos, que ahora son humildes. No a aquellos que sienten que esa heredad se gana mediante la fuerza, mediante la violencia, pasando por encima de otros, sintiéndose mayor que otros, sintiéndose merecedores de algo. Las personas que entran en su reino son aquellos que han llorado a causa de su pecado, no aquellos que aún creen que no tienen pecado. Los que están llorando por el hecho de que están perdidos al reconocer su realidad y no los que están riéndose e ignorando que todo está bien en sus vidas. Y esas serán mis últimas palabras esta mañana. El pueblo que esperaba libertad, libertad social, libertad como país, como pueblo, no recibió ese tipo de libertad. Pero efectivamente Jesús los liberó primeramente de manera espiritual. Y saben, esa es la esclavitud mayor. Ellos, antes que ser esclavos de Roma, eran esclavos de su propio pecado. Un buen hombre de guerra pudo haberlos librado y regresado a su tierra que abrazaban como herencia. Un buen líder habría bastado para eso. Pero saben, la libertad espiritual, y escuchen esto por favor con atención, la libertad espiritual es una libertad que solo Jesús puede ofrecer. Y por eso Jesús no dice, bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra. No, ¿de qué nos sirve una tierra a la cual no vamos a entrar? Eso no tiene sentido. Por eso Jesús comienza primeramente diciendo bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque son los únicos que vamos a poder entrar al reino futuro. Y si estamos en ese reino futuro, luego tendremos herencia. Esa es la secuencia. Pero todo comienza por reconocer nuestra miseria espiritual. Así que quiero hacerte un par de preguntas, inicialmente para ti, que tal vez no tienes una relación con Jesús todavía. ¿Sabes lo que es estar espiritualmente en paz con Dios? ¿Sabes lo que es reconocer tu miseria espiritual y luego decir, Dios, no hay nada que yo pueda hacer, así que perdóname y gracias por pagar mi deuda? ¿Has dado ese paso? Si no has dado ese paso esta mañana, yo espero que lo hagas.
y que tú reconoces de una vez por todas que no hay esfuerzo que valga delante de Dios, que no es por tus propios medios ni tus méritos, sino que es a través de lo que Jesús ya hizo por ti. Pero si eres creyente, yo quiero preguntarte esta mañana, ¿cómo está tu humildad? ¿Cuán manso eres? ¿Cuántas de tus acciones revelan que eres un ciudadano del reino de Dios? ¿Cuántas de tus acciones animan a otros a buscar el reino? ¿Y cuántas de tus acciones son causa de tropiezo para aquellos que quieren entrar? Porque eres arrogante, porque eres orgulloso, porque no atiendes razón. ¿Cómo vas en ese proceso? ¿Cuán manso te puedes evaluar a ti mismo? ¿Qué diría Jesús de tu conducta esta mañana? Quiero que medites en esas palabras y que tomemos un tiempo para orar a Dios ahora, porque Él realmente nos ayude a recordar que no tenemos absolutamente nada de qué sentirnos orgullosos. No tenemos absolutamente nada de qué sentirnos más que otros. Cuando nosotros hemos reconocido nuestra condición delante de Él. Tomemos un momento para orar. Padre, nosotros sabemos que así como tú hiciste posible nuestra salvación, nosotros sabemos y reconocemos que nosotros no podemos hacer posible nada en nuestra vida si no es a través de ti. No podemos ser humildes delante de ti, no podemos ser humildes y mansos delante de otros si en realidad no hemos reconocido que tú lo hiciste todo, que nosotros no hemos logrado nada, que no merecemos nada, que no tenemos méritos para lograrlo. Ayúdanos en esta tarea, Señor. Ayúdanos a entender que el reino que tú nos has dado, que la vida que tú nos has dado, que las promesas que tú nos has dado y que son una realidad que solo tenemos que esperar, no son obtenidas mediante la fuerza, sino mediante la humildad, sino mediante el poder bajo control, tal como tú lo exhibiste, tal como tú lo mostraste. Ayúdanos a ser humildes. Ayúdanos, Señor, para que nuestra humildad, para que nuestra mansedumbre se convierta en un motivo para que otros te sigan. Para que en vez de cerrar esa puerta que conduce a tu reino, más y más personas puedan entrar, que puedan cruzar a través de ella. Porque ven nuestras acciones, porque nos ven diferentes, porque entienden que hay fruto en el ser mansos, en el ser humildes. Yo te doy gracias por las personas que esta mañana pueden escuchar tu palabra a través de este mensaje. Espero que ojalá ese mensaje es de ánimo, es de consuelo, pero que también constituye un reto para nuestras vidas. Muchas gracias, Señor, por poder escucharte esta mañana nuevamente. En el nombre de tu Hijo, amén.